Vamos a hablar un poco de lo que es el JSON, el JavaScript Object Notation. Y para eso vamos a ir un momento aquí a Google y vamos a escribir una Free API. Una API es una ruta, una URL que nos entrega un JSON. En este caso me salió esta que dice JSON Placeholder. Existen muchas, pero esta es una gratuita. Y cuando entras aquí, te lleva a su página principal donde te dice cómo consultarla, por ejemplo, con JavaScript. Esta sería la ruta. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice que me entrega 500 comentarios. Cuando hago clic aquí, entonces me lleva a algo así como esto. Esta es la ruta. Esta es la ruta. Y me entrega un JSON. Un JSON, JavaScript Object Notation. Un JSON se representa así. Puede que tenga o no esta llave cuadrada que se ve aquí o square bracket, y luego tiene un listado de cosas. En este caso tiene un listado de objetos. Para entender un poco mejor esto lo vamos a ver aquí en el código. Aquí tengo una variable, estoy en JavaScript, y esta variable le estoy asignando este valor. Estas llaves cuadradas o square brackets representan una lista, un listado. Eso es un array, un listado de cosas. Así que un listado de cosas puede tener cosas separadas por coma. Puede tener, por ejemplo, distintos tipos de valores. Un valor sería un string, que es un texto, y se representa con comillas o puede estar también con comillas dobles. Coma, puede también haber un número entero. Coma, también puede haber un valor booleano, quiere decir sí o no, true o false. Puede también haber, coma, un valor de tipo decimal. Pueden haber también valores de tipo array o listado, así como en el que estamos. Y finalmente podemos tener también valores de tipo objeto, con estas llaves curvas que en inglés se llaman curly braces. Entonces tenemos dentro de un listado elementos uno detrás de otro, como si estuviésemos en una formación en el colegio, por eso se llama array. Es una formación, cada alumno uno detrás de otro, haciendo distancia con una coma. Dentro de ese array podríamos tener también un listado de solamente objetos. En este caso los objetos están vacíos, pero también ese objeto puede tener un valor que, a diferencia del listado, el valor no está solo, el valor está representado por un identificador al que vamos a llamar key, al que llaman generalmente key. Así que el valor no está solo, sino que está representado como en un diccionario. Cuando buscas una palabra, esa palabra tiene una descripción después de los dos puntos. Así que dentro de ese objeto tenemos una propiedad, y esa propiedad tiene un identificador y un valor. Podríamos tener muchas propiedades dentro de ese objeto, separadas por una coma. Aquí vemos una primera propiedad que sería con esta key o este identificador y un valor de tipo string que se llama value. Aquí tenemos otro identificador que dice edad con un valor de tipo número entero, coma. Tenemos otra propiedad de tipo peso, donde su valor es un número decimal. Es adulto, un valor booleano, true. También podrías tener una propiedad de tipo array. Aquí puedes poner el nombre que tú quieras. Y aquí puedes poner un listado, así como en el que estamos. Y también puedes tener objetos dentro de esa. Entonces ya se empieza a complicar un poquito más la cosa. Ahora se pone más interesante. Por ejemplo, si tuviésemos un listado de ciudades, tendríamos un objeto así con propiedades. Por ejemplo, esto es un ejemplo.
que tendría un identificador único, ya vamos a ver por qué. Tendría el nombre de la ciudad, en este caso es Abasto. Tendría por ejemplo, un country underscore ID o country-ID o country piso ID. Y ya vamos a ver qué es eso. Para entender eso, bueno, y un país, Argentina. Para entender este piso ID y este ID, vamos a ver un poco ahora las bases de datos rápidamente, sin meternos tan de lleno. Esto es MySQL. Una base de datos relacional, en este caso, se ve así como esto. Son tablas que puedes ver aquí. Cada uno es una tabla. En este caso yo tengo la tabla de ciudades. Aquí tengo el nombre, la tabla de ciudades. Y una tabla es un listado con filas, ¿verdad? Esta es una fila, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Entonces, si vas conmigo, esto sería un array con las square brackets. Y cada fila sería un objeto. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Y aquí arriba tendríamos entonces la key o el identificador de cada propiedad del objeto. Aquí está el ID, el name Abasto, el country ID 1 y otras cosas, ¿verdad? Entonces cada uno sería un objeto y hay algo muy interesante. Es que cuando yo pongo la manito aquí encima, me aparece el nombre del país, Argentina. Y si yo hago, y está como en azulito, lo ves que está como, a diferencia de esto que no se le pone una manito, a este sí. Quiere decir que esta tabla está relacionada. Por eso se llama base de datos relacionales. Porque en lugar de poner Argentina, 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 Argentina mil veces, por temas de optimización, solamente colocamos un número que representa a Argentina en otra tabla. ¿En cuál tabla? En la tabla de países. En la tabla de países tienes un identificador único dentro de esta tabla para cada país. Y haces referencia desde la tabla ciudades hacia ese país colocando el nombre de la tabla underscore ID. Esa es como la convención. Colocas el nombre de la tabla en singular con el piso, el guión bajo y el ID, que simboliza el identificador o representa el identificador de ese país en la otra tabla. Entonces, gracias a esto empiezan a surgir relaciones entre las tablas y se pone más interesante la cosa. El ejemplo de países sería así. Tendríamos la tabla países con el listado de todos los países, ¿verdad? Porque aquí podríamos tener no solamente una fila, sino 2, 3, 4 filas y así sucesivamente. Donde tendríamos el identificador único de ese país, de este objeto, dentro del listado. Con este identificador nos podemos referir a él si es que el nombre cambia o es que hay otros objetos con el mismo nombre o con otros mismos valores. Este es como el valor único, por eso nos ayuda a tener acceso a este objeto gracias a este identificador único. Todos deben tener siempre ese identificador único. El nombre del país, y luego tendríamos una propiedad ciudades que representa un listado. ¿Lo ves? Aquí está. Y dentro de ese listado tenemos las filas, los objetos, que en este caso es uno, pero podrían ser muchos objetos. En este caso, Argentina tendría muchas ciudades, ¿verdad? Aquí adentro. No solamente Abasto, sino que tendría también otras. Por ejemplo, algo así. Abasto, Aceval, Acevedo y así sucesivamente. Entonces, aquí ya surge una de las tres relaciones posibles que hay en la base de datos. Una es la relación uno a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un país tiene muchas ciudades.
y muchas ciudades pertenecen a un país. Y bueno, así como existen las relaciones uno a muchos o muchos a uno, también existen las relaciones uno a uno, muchos a muchos. Muchas imágenes pueden estar o pertenecer a muchas etiquetas y muchas etiquetas pueden estar también en muchas imágenes. Y en realidad son esas tres tipos de relaciones. Uno a muchos, uno a uno o muchos a muchos. Y gracias a estos objetos JSON se comunican las computadoras a través del Internet. Enviamos y recibimos información de esta forma, con listas, con objetos y con valores.